La mayoría de los hombres vive como si fuera a vivir para siempre, y por eso posterga convertirse en quien podría ser. Hay una pregunta que atraviesa tu mente cuando nadie más está mirando, cuando estás solo frente al espejo de tu propia conciencia. ¿Por qué no he llegado más lejos? ¿Por qué, a pesar de las promesas que me hice, sigo en el mismo lugar? La respuesta es brutal, casi insoportable, y Schopenhauer la expresó sin piedad. No es porque te falte talento, es porque elegiste la mediocridad sin darte cuenta de que estabas eligiendo, y esa elección, invisible y silenciosa, se repite cada mañana cuando decides que hoy tampoco es el día para empezar. La mediocridad no llega con trompetas ni declaraciones dramáticas, se infiltra en tu vida como el aire que respiras, tan natural que olvidas que existe. Schopenhauer observaba al ser humano con la precisión de un anatomista y lo que encontró bajo la piel de nuestras nobles intenciones fue algo inquietante, una voluntad ciega que nos empuja hacia el placer inmediato mientras nos convencemos de que mañana seremos mejores. Pero ese mañana jamás llega porque mañana no es un día en el calendario, es el refugio psicológico donde enterramos nuestras ambiciones sin el dolor de un funeral. Lo fascinante y aterrador de la mediocridad es que se siente como sensatez. No te dice que eres débil, te susurra que eres realista, no te acusa de cobardía, te felicita por tu prudencia, no te señala tu pereza, te reconforta con la idea de que estás siendo amable contigo mismo. Y así, poco a poco, vas construyendo una prisión tan cómoda que olvidas que hay un mundo afuera. Schopenhauer entendía que la gran tragedia del ser humano no es su incapacidad, sino su extraordinaria habilidad para justificar esa incapacidad hasta convertirla en identidad. Piensa en esto. Cada vez que dices no tengo tiempo, lo que realmente estás diciendo es que eso no es una prioridad. Cada vez que afirmas que lo harás después, estás apostando a que tu yo futuro tendrá más coraje que tu yo presente. Cada vez que explicas por qué algo no funcionó, estás perfeccionando el arte del autoengaño. Y el problema no es fallar. El problema es que te has vuelto tan experto en proteger tu ego que ya ni siquiera intentas fallar, porque intentar y fracasar duele, pero nunca intentar y culpar a las circunstancias se siente casi como inocencia. La voluntad de la que hablaba Schopenhauer no es esa fuerza heroica que imaginas cuando piensas en determinación. Es algo más primario, más oscuro. Es ese impulso que te lleva a buscar lo fácil, lo placentero, lo inmediato. Es esa voz que te dice, come esto, mira esto, posterga esto, evita esto. Y si no desarrollas una fuerza contraria, una visión que sea más poderosa que tus impulsos, entonces tu vida será simplemente una serie de reacciones a estímulos, como un animal bien alimentado en una jaula invisible. La diferencia entre quien trasciende y quien se hunde no está en el talento inicial, está en la capacidad de tolerar la incomodidad necesaria para convertirse en alguien distinto. Pero hay algo más profundo que Schopenhauer reveló sobre esta voluntad ciega. No solo nos empuja hacia el placer, nos esclaviza en un ciclo interminable de deseo y decepción. Queremos algo con desesperación, lo conseguimos, y la satisfacción dura lo que tarda en aparecer el siguiente deseo. Es un ciclo que nunca termina porque la voluntad misma es insaciable. No busca un objetivo final, busca seguir buscando, y la mediocridad humana consiste en confundir ese movimiento perpetuo con propósito. Consiste en creer que estás viviendo cuando en realidad solo estás reaccionando. Consiste en pensar que estás eligiendo cuando en realidad estás siendo arrastrado por corrientes que ni siquiera puedes ver. La mayoría de las personas no tienen vida propia. Tienen una serie de reflejos condicionados que llaman personalidad. Responden a estímulos con la misma predictibilidad que un perro de Pavlov. Ven comida, quieren comer, ven entretenimiento, quieren distraerse. Ven una notificación, quieren revisar. Y entre todos esos impulsos automáticos, entre todas esas pequeñas rendiciones, la posibilidad de una vida genuinamente elegida se desvanece. Schopenhauer veía esto con absoluta claridad. El ser humano promedio no vive, sobrevive. No decide, obedece. No crea, imita. Y lo más doloroso es que está convencido de que es libre. Ahora bien, aquí aparece algo que muy pocos admiten. La mediocridad ama la compañía. No puede existir en soledad porque necesita confirmación constante. Por eso la masa se convierte en su refugio natural. En el grupo nadie es responsable. En el grupo las decisiones se diluyen. En el grupo, el conformismo deja de sentirse como rendición y empieza a sentirse como pertenencia.
Schopenhauer veía en la multitud no un conjunto de individuos, sino un organismo que anestesia la voluntad individual. Porque cuando todos piensan igual, nadie está realmente pensando. Cuando todos sienten lo mismo, nadie está realmente sintiendo. Y cuando todos hacen lo mismo, la posibilidad de algo extraordinario se evapora antes de nacer. ¿Has notado cómo reacciona tu entorno cuando decides cambiar? Cuando decides dejar de beber, alguien te dirá que te estás volviendo aburrido. Cuando decides entrenar seriamente, alguien comentará que te estás obsesionando. Cuando decides estudiar en lugar de salir, alguien insinuará que te estás perdiendo la vida. Esas voces no vienen de la maldad. Vienen del miedo. Miedo a que tu transformación exponga su estancamiento. Miedo a que tu disciplina revele su flojera. Miedo a que tu éxito demuestre que ellos también pudieron pero no quisieron. Y entonces, sin darse cuenta, se convierten en guardianes de la mediocridad. No quieren que caigas, quieren que te quedes. Este fenómeno tiene raíces más profundas de lo que parece. La masa necesita homogeneidad para sentirse segura. Cualquier desviación del patrón establecido es percibida como una amenaza porque rompe el consenso silencioso que mantiene unido al grupo. Y ese consenso es simple pero devastador. Nadie aquí es especial, por lo tanto nadie debe intentar serlo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos, por lo tanto, cuestionar este nivel es cuestionar a todos. Esta es nuestra realidad, por lo tanto, imaginar algo diferente es traición. La mediocridad se protege a sí misma mediante un sistema inmunológico social que ataca cualquier célula que intente evolucionar más allá del organismo. Schopenhauer advertía que el individuo superior siempre camina solo, no porque desprecie a los demás, sino porque su dirección es incompatible con el camino de la masa. La multitud se mueve horizontal, buscando más de lo mismo. El individuo consciente se mueve vertical, buscando trascender lo que es, y en ese movimiento ascendente inevitablemente se separa. Pierde amistades que eran cómodas pero vacías. Pierde conversaciones que eran entretenidas pero superficiales. Pierde la sensación de pertenecer a algo más grande, hasta que descubre que lo más grande no está afuera, está en la construcción de sí mismo. Pero la soledad del que despierta es diferente. No es abandono, es claridad. Es esa extraña sensación de estar rodeado de gente y sentirte completamente solo porque nadie más ve lo que tú ves. Nadie más siente la urgencia que tú sientes. Nadie más entiende por qué no puedes quedarte quieto mientras el mundo duerme. Y Schopenhauer sabía que esa soledad no es el precio de la grandeza, es su confirmación. Porque si tu camino fuera fácil de entender, todos lo estarían recorriendo. Si tu visión fuera obvia, no sería visión, sería reflejo. Esta soledad tiene capas que solo se revelan con el tiempo. Al principio duele porque tu cerebro está programado para buscar conexión social. Sientes que algo está mal contigo porque no encajas, pero con los meses, con los años de caminar tu propio camino, algo extraordinario sucede. Empiezas a disfrutar tu propia compañía de una manera que la mayoría nunca experimentará. Descubres que el silencio no es vacío, es espacio. Espacio para pensar sin interferencias. Espacio para crear sin juicio, espacio para convertirte en quien realmente eres sin tener que editar cada pensamiento para hacerlo aceptable a la multitud. Y en ese espacio, Schopenhauer lo sabía, es donde ocurre todo lo que vale la pena. Ahora déjame mostrarte algo más oscuro. La mediocridad no solo se instala en tu rutina, se instala en tu lenguaje. Escucha cómo hablas de ti mismo cuando nadie te está juzgando. ¿Te llamas realista o has normalizado tu cobardía? ¿Te describes como alguien que conoce sus límites o simplemente has dejado de intentar superarlos? ¿Dices que ya estás bien o has construido una identidad alrededor de conformarte con menos de lo que sabes que mereces? Las palabras que usas para describir tu vida no son neutrales, son profecías. Y la mayoría de las personas lleva años pronunciando maldiciones sobre sí mismas sin darse cuenta. El lenguaje de la mediocridad tiene patrones reconocibles. Frases como «es que soy así, ¿para qué intentarlo? Total, así es la vida, no está tan mal, podría ser peor». Cada una de estas expresiones es un ladrillo en la pared que te separa de tu potencial. Porque cuando hablas de ti mismo como un ser estático, cuando te describes como una cosa fija en lugar de un proceso en evolución, estás cerrando la puerta a cualquier transformación real. Schopenhauer entendía el poder del lenguaje para moldear la percepción. Si te dices constantemente que eres de cierta manera, eventualmente tu cerebro dejará de buscar evidencia de lo contrario. Se conformará con confirmar lo que ya crees, y así quedarás atrapado en una identidad que tú mismo construiste con palabras. Schopenhauer tenía una visión particularmente cruel sobre el deseo.
Decía que el ser humano oscila como un péndulo entre el dolor de no tener lo que quiere y el aburrimiento de conseguirlo. Y en ese vaivén patético, la vida se consume sin que nada realmente importante ocurra. La mediocridad está precisamente en ese punto intermedio, donde ya no sufres lo suficiente como para cambiar, pero tampoco disfrutas lo suficiente como para sentirte vivo. Es un limbo tibio donde los días se acumulan como polvo y los años desaparecen sin que puedas señalar un momento en que realmente decidiste algo por ti mismo. Este limbo tiene una característica particular. Se siente como normalidad. Cuando estás en él, no hay alarmas que suenen, no hay señales de peligro, solo una suave y constante erosión de tu vitalidad. Te levantas, haces lo mismo de ayer, sientes lo mismo de ayer, piensas lo mismo de ayer y te acuestas diciéndote que mañana será diferente. Pero mañana es solo hoy disfrazado con otra fecha en el calendario. Schopenhauer veía este ciclo con una mezcla de compasión y desprecio. Compasión porque entendía que es la condición humana por defecto. Desprecio porque sabía que no tiene que serlo. Y aquí está la verdad que corta más profundo. No es que la vida sea difícil. Es que has elegido una vida fácil y ahora estás pagando el precio en vacío existencial, porque lo fácil siempre cobra su cuenta, cobra en forma de arrepentimiento, cobra en forma de ese murmullo interno que te dice, pudiste haber sido más, cobra en forma de noches donde no puedes dormir porque tu alma sabe que estás viviendo por debajo de tu capacidad, y el cuerpo puede adaptarse a casi cualquier cosa, pero el alma no. El alma lleva un registro preciso de cada vez que te traicionaste a ti mismo, eligiendo la comodidad sobre el crecimiento. La comodidad es la droga más peligrosa porque no se siente como una droga, se siente como sentido común, se siente como autocuidado, se siente como madurez, pero Schopenhauer la habría identificado como la renuncia disfrazada de sabiduría, porque lo que llamas autocuidado muchas veces es autoindulgencia, lo que llamas descanso muchas veces es evasión, lo que llamas ser amable contigo mismo muchas veces es el permiso que te das para no exigirte nada, y así día tras día vas construyendo una vida que no duele pero que tampoco significa nada. Hay un momento particular en la vida de las personas donde la comodidad revela su verdadera naturaleza. Es ese momento donde ya no puedes ignorar el vacío, donde las distracciones dejan de funcionar, donde el entretenimiento ya no entretiene, donde la comida ya no satisface, donde las redes sociales ya no llenan. Es el momento donde el alma, cansada de ser ignorada, empieza a gritar. Y ese grito se manifiesta de formas extrañas. Ansiedad sin causa aparente, tristeza sin motivo claro, irritabilidad constante, sensación de que algo falta pero no sabes qué. Schopenhauer habría reconocido estos síntomas inmediatamente. No son enfermedades, son señales. El alma te está diciendo que la vida que estás viviendo no es la vida que viniste a vivir. ¿Sabes cuál es el momento más peligroso en la vida de cualquier persona? No es cuando toca fondo, es cuando se acostumbra al fondo, cuando ese nivel bajo de existencia deja de sentirse como algo temporal y empieza a sentirse como tu realidad permanente, cuando dejas de soñar con algo mejor porque soñar se ha vuelto doloroso, cuando aceptas que así son las cosas y empiezas a defender tu mediocridad como si fuera tu identidad. En ese momento algo fundamental muere dentro de ti, no tu capacidad de cambiar, sino tu deseo de hacerlo, y sin deseo, sin esa llama interior que te empuja hacia adelante, te conviertes en un fantasma que respira. La adaptación al fondo es un fenómeno psicológico fascinante y terrible. Los humanos somos increíblemente adaptables, podemos acostumbrarnos a casi cualquier circunstancia. Esta habilidad nos permitió sobrevivir como especie en entornos hostiles, pero esa misma habilidad se convierte en nuestra prisión cuando nos adaptamos a circunstancias que deberíamos rechazar. Cuando nos acostumbramos a trabajos que odian nuestra alma, cuando nos adaptamos a relaciones que nos vacían, cuando normalizamos un nivel de vida que está muy por debajo de nuestras posibilidades. La adaptación que debería ser nuestra fuerza se convierte en el mecanismo que nos mantiene encadenados. Schopenhauer observaba que los seres humanos viven en constante autoengaño porque la verdad desnuda de su existencia sería insoportable. Y tenía razón, la mayoría no quiere saber cuánto tiempo ha desperdiciado, no quiere calcular cuántas oportunidades dejó pasar, no quiere enfrentar la lista de promesas rotas que se hizo a sí misma, porque hacer ese inventario requiere un tipo de valentía que es más raro que el talento.
La valentía de admitir que gran parte de tu sufrimiento actual no vino de circunstancias injustas, sino de decisiones cobardes. Este autoengaño tiene mecánicas precisas. Cuando enfrentas evidencia de que podrías estar viviendo de otra manera, tu mente activa inmediatamente sus defensas. Busca excusas, busca culpables externos, busca razones por las cuales tu caso es especial y las reglas generales no aplican. Busca ejemplos de gente que lo intentó y fracasó para confirmar que no vale la pena intentar. Busca cualquier narrativa que te permita seguir siendo quien eres sin tener que enfrentar el dolor de cambiar. Y estas defensas son tan automáticas, tan instantáneas, que ni siquiera las notas. Crees que estás pensando cuando en realidad solo estás protegiendo. Y aquí aparece la envidia, ese sentimiento que la mediocridad nunca reconoce pero siempre porta. Cuando ves a alguien que logró lo que tú solo imaginaste, ¿qué sientes? Si tu primera reacción es buscar la trampa, la suerte, el privilegio, entonces estás confesando algo sin palabras. Estás diciendo que no crees en tu propia capacidad de lograrlo. Estás revelando que tu ego es tan frágil que necesita desacreditar el éxito ajeno para protegerse. Schopenhauer lo llamaba el odio del vulgar hacia el superior. No es personal, es estructural. Es el mecanismo de defensa de quien sabe que pudo haber hecho más, pero eligió la versión fácil de sí mismo. La envidia es la confesión involuntaria de que perdiste, no contra el otro, sino contra ti mismo, contra la versión de ti que nunca llegó a existir porque la mataste cada vez que elegiste lo cómodo sobre lo correcto, cada vez que elegiste la distracción sobre la disciplina, cada vez que elegiste la aprobación sobre la autenticidad. Y ahora, cuando ves a alguien que no hizo esas elecciones, tu mente no puede procesar la admiración porque la admiración requiere humildad. Y la humildad requiere aceptar que estuviste equivocado todo este tiempo. Lo más interesante de la envidia es que nunca se presenta como tal. Se disfraza de juicio moral. Esa persona es arrogante, tuvo suerte, no merece lo que tiene. Seguro hizo algo cuestionable para llegar ahí. Todas estas narrativas son formas de evitar la única verdad relevante. Esa persona hizo algo que tú no hiciste, tomó decisiones que tú no tomaste, sostuvo una disciplina que tú no sostuviste, y en lugar de dejar que su ejemplo te inspire, prefieres descalificarlo para mantener intacta tu ilusión de que no es tu culpa estar donde estás. Pero aquí hay algo que debes entender y que cambia todo. La mediocridad no es permanente a menos que tú lo decidas. Schopenhauer era pesimista sobre la naturaleza humana, pero incluso él reconocía que el individuo consciente puede romper el patrón, puede detenerse en medio del caos de su propia vida y decir ya basta, no con dramatismo, no con promesas vacías, sino con una decisión silenciosa pero irreversible. La decisión de ya no mentirse más, la decisión de ya no buscar excusas más, la decisión de ya no esperar el momento perfecto más, porque el momento perfecto es un mito que la mediocridad usa para mantenerte paralizado. El momento perfecto es mañana, y mañana es nunca. La única pregunta relevante es si hoy, en este preciso instante, estás dispuesto a hacer algo diferente. No algo grande, no algo heroico, solo algo diferente. Porque la transformación no ocurre en gestos épicos. Ocurre en la acumulación de pequeñas decisiones tomadas cuando nadie más está mirando. Decisiones que no tienen audiencia. Decisiones que no generan aplausos. Decisiones que solo tú y tu conciencia conocen. Y cuando empiezas a tomar esas decisiones algo extraño sucede. El mundo no cambia, tú cambias. Y cuando tú cambias, tu relación con el mundo cambia. Las mismas circunstancias que antes te parecían insuperables, ahora se revelan como obstáculos manejables. Los mismos miedos que antes te paralizaban, ahora se convierten en señales de que estás yendo en la dirección correcta. Porque el miedo no es enemigo del crecimiento, es su compañero inevitable. Donde hay miedo, hay frontera. Y donde hay frontera, hay posibilidad. Este proceso de cambio tiene sus propias etapas. Al principio es pura fuerza de voluntad. Te obligas a hacer las cosas porque tu cuerpo y tu mente todavía están programados para el camino fácil. Cada acción correcta se siente como nadar contra la corriente. Pero si sostienes esa incomodidad lo suficiente, algo empieza a cambiar en ti. La persona que eras comienza a morir. No dramáticamente, sino celularmente, y en su lugar empieza a emerger alguien nuevo, alguien que ya no necesita obligarse porque sus deseos cambiaron, alguien que ya no lucha contra sí mismo porque su identidad se reconfiguró.
Schopenhauer entendía esto. La voluntad puede ser domesticada, pero solo mediante un esfuerzo consciente y sostenido que la mayoría nunca estará dispuesta a hacer. Schopenhauer nunca prometió que la vida consciente sería feliz. Prometió que sería real. Y hay una diferencia abismal entre felicidad y realidad. La felicidad es un estado pasajero que depende de circunstancias externas. La realidad es una forma de estar en el mundo que no necesita condiciones favorables para existir. Es la capacidad de mirar tu vida sin filtros y decir: esto es lo que construí, esto es lo que soy, y si no me gusta, tengo el poder de reconstruirlo. Esa es la libertad que la mediocridad nunca conocerá. La libertad de ser responsable. La responsabilidad es la palabra que la mediocridad más teme. Porque ser responsable significa que ya no puedes culpar a nadie más. No puedes culpar a tus padres. No puedes culpar a tu educación. No puedes culpar a la economía. No puedes culpar a tu suerte. Toda esa arquitectura de excusas que construiste durante años se desmorona cuando aceptas que tu vida es el resultado de tus decisiones. Y ese desmoronamiento, aunque doloroso, es el momento más liberador que puedes experimentar. Porque si tus decisiones te trajeron aquí, entonces nuevas decisiones pueden llevarte a otro lugar. Al final, la pregunta no es si eres mediocre o excepcional. La pregunta es si estás dispuesto a cargar con el peso de tu propia conciencia. Si estás dispuesto a vivir sabiendo que cada día que pasa, sin que hagas algo significativo, es un día que nunca recuperarás. Si estás dispuesto a soltar la comodidad de la ilusión y abrazar la incomodidad de la verdad, porque entre esos dos caminos se decide todo, y Schopenhauer, desde su filosofía despiadada, te mira y espera tu respuesta, no con esperanza, sino con la curiosidad fría de quien ya sabe que elegirá la mayoría. La pregunta es si tú serás uno de esos pocos que eligen diferente, no por ser mejor, sino por no poder vivir contigo mismo si no lo intentas.